Hoy vamos a hablar de el poder del decreto. Este mensaje puede cambiar nuestras vidas cuando sabemos usar la oración decretando, cuando oramos y decretamos. Quizás conocemos la palabra decreto más por los medios de comunicación y es ahí donde escuchamos muchos que nuestros gobernantes firman decretos. Y son decretos que están firmados sobre un papel, que pueden traer grandes cambios y resultados. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Ese es el poder de un decreto legal en el gobierno, en el área terrenal, en el mundo. Pero nosotros en el área espiritual, en el área del espíritu, ahí es donde podemos producir grandes cambios. Son decretos que no están firmados en ningún papel, pero que soltamos con nuestras palabras. Esto es muy importante. Soltar con nuestras palabras lo que tenemos la certeza de que Dios quiere que declaremos. Y es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a hablar del poder de decretar. Cómo nosotros, como pueblo de Dios, podemos experimentar que cuando declaramos una palabra, eso acontezca. Eso es decretar. Y vamos a ver algunos puntos que es necesario que entendamos. Que decretar en el nombre de Jesús no son palabras optimistas solamente, sino que son palabras que tienen poder, que tienen autoridad, el poder del decreto. No solamente como puede pasar cuando un gobierno decreta, que queda firmado en papeles y que puede suceder un cambio o no, en el espíritu, todo lo que soltemos, que sale de nuestras bocas, con autoridad, eso puede producir cambios. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por ejemplo, si yo en esta mañana, todos juntos aquí hemos compartido, cuando orábamos, compartíamos de que hay poder en el nombre de Jesús para sanar. Y esta palabra que hemos soltado no es simple optimismo. No es una palabra en donde solamente tenemos el deseo de que esto suceda, sino es una declaración que está tomada de la palabra de Dios. Quiere decir que no hemos dicho vamos a ser sanos en el nombre de Jesús porque tenemos un simple deseo, sino tenemos la certeza porque es una promesa de Dios que está en la Biblia. Quiere decir que ahí hemos decretado sanidad divina. Ahí hemos decretado que hay poder en el nombre del Señor para sanar. Y hemos soltado la palabra, algo que está escrito en la Biblia, en donde somos sanos en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Esto viene con un milagro. Esto viene con algo que va a acontecer, vas a ser sano. ¿Por qué? Porque hemos decretado algo que está escrito, palabra de Dios. Vamos a ir primero a la Biblia, vamos a ver el libro de Daniel. ¿Qué nos dice el profeta Daniel en la palabra de Dios? Fíjese lo que dice este mensaje. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a decretar. Nosotros debemos decretar. Hay una idea en donde hay gente que sabe orar a Dios, pero solamente pide y espera la respuesta de Dios. Pero como lo hemos dicho en este tiempo, la iglesia debe estar activa en la oración y Dios nos manda a legislar.
Dios nos pide que nosotros usemos la autoridad para legislar, para decretar. Por eso si vuelvo al ejemplo del milagro de sanidad, no solamente pedir ser sano, sino decretar la sanidad divina, declarar que en el nombre de Jesús hay sanidad. Hay una gran diferencia entre solo orar y pedir y en decretar. Porque Dios nos manda, por medio de este pasaje que hemos compartido, de que los hijos de Dios, los santos, dice, los santos, debemos decretar, debemos legislar, debemos soltar desde aquí, desde la tierra, qué es lo que queremos con respecto al reino de los cielos. ¿Qué es lo que queremos con respecto a la bendición? Si anhelamos la bendición de Dios. Esto es muy importante, decretar. Decir, ¿qué anhelamos? Queremos que el reino de los cielos se acerque. Y es ahí donde el reino de los cielos se activa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está pidiendo. Si no, no haría falta orar. Si no, Dios haría todo sin que nosotros pidiéramos. Pero Dios nos manda a orar y decretar, soltar la palabra. Cuando soltamos la palabra de Dios, nunca vuelve vacía, va a volver con un milagro. Por eso, ya antes de dar el mensaje, hemos experimentado el poder del decreto cuando empezábamos a orar por sanidad. Y declaramos, en el nombre de Jesús hay sanidad. A los enfermos los declaramos sanos. Eso es decretar. Y es ahí donde se desata el poder de Dios y comienza a haber milagros. Luego de este mensaje vamos a decretar. Por eso te animo, mientras estás recibiendo esta palabra, anotá en qué áreas necesitas soltar un decreto con respecto a tu vida. Vamos a decretar qué es lo que queremos como iglesia para Argentina. Y vamos también a soltar la palabra, qué es lo que querés para tu familia, para tu vida. Vamos a decretar en el nombre de Jesús. Pero vamos a ir primero al primer punto que quiero compartirte en esta mañana. Fíjate, es muy importante no subestimar el poder de nuestras palabras. Es muy importante no subestimar que en nuestras palabras hay poder. Esto puede ser algo muy erróneo, cuando nosotros no nos damos cuenta que nuestras palabras tienen poder y no hablamos bien. O cuando hablamos, hablamos mal. Hay gente que quiere la bendición para sus hijos, pero ora por sus hijos, ora para que Dios los bendiga, pero en algunas situaciones agreden a sus hijos, los maldicen. Entonces la misma boca, la misma boca que soltó palabras de bendición, ahora suelta palabras de maldición. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a nuestra lengua. ¿Qué puede pasar? A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes creó a su propia imagen. Esto es lo que nos dice la Biblia. Quiere decir que primero, para que nuestros decretos tengan autoridad, tenemos que valorar el poder de nuestras palabras. El libro de Santiago habla mucho de esto. Habla y nos dice que es importante que los creyentes refrenemos nuestras palabras, cuidemos. Es más, dice que aquel que controla su lengua, aquel que controla su forma de hablar, se convierte en una persona perfecta. Controlar las palabras, tener sabiduría y entender que cada palabra que digamos, sean buenas o sean malas, tienen poder, tienen autoridad. Quiere decir que para empezar a ejercitar la autoridad, para decretar, primero tenemos que saber que todo lo que decimos tiene poder. No hablar de más, no decir algo que después nos tengamos que arrepentir. Aprender a controlar nuestras palabras, y más cuando oramos, cuando hablamos a Dios, tenemos que también controlar lo que decimos, saber
¿qué es lo que vamos a pedir? Porque también la Biblia nos dice que muchos no recibimos porque pedimos, pero pedimos mal. El poder de nuestras palabras. ¿Qué es lo que decimos a los que queremos? ¿Qué es lo que decimos a nuestras familias? No herir, no destruir y después querer edificar orando, sino todo lo contrario, darle valor a lo que sale de nuestras bocas, el poder de nuestras palabras. Quiere decir que para convertirme en una persona que tenga autoridad en los decretos espirituales, primero tengo que saber que mis palabras tienen poder, que mis palabras tienen un sentido. Hay que valorarlas, hay que cuidarlas, porque pueden cambiar el destino de mi vida y de otros para bien o para mal. Segundo punto, la declaración de un creyente en la tierra causará un movimiento en los cielos. Cuando declaramos una palabra, un cristiano cuando declara una palabra, desde aquí de la tierra, esto produce un efecto en los cielos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Mateo capítulo 16 dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esta es la palabra. Quiere decir que desde aquí de la tierra tiene que salir nuestra aprobación o nuestra prohibición. Quiere decir que cuando vemos algo malo, cuando vemos algo que no está bien, cuando sabemos de algo que no se está haciendo bien y no estamos de acuerdo, que no está conforme a los valores divinos, a lo que nos dice la Biblia, es ahí donde nosotros tenemos que prohibir en oración, desde aquí de la tierra. Y eso va a ser prohibido en los cielos. En otra versión de la Biblia nos habla de atar y de desatar. Quiere decir que si sabemos que hay algo que está mal, tenemos que en el nombre de Jesús, desde aquí de la tierra, atar. Que eso no se pueda mover. Si hay maldad, si hay violencia, si hay cosas que no están funcionando bien aquí en la tierra, como hijos de Dios tenemos la posibilidad de decretar, de decir, atamos esta obra diabólica, atamos y deshacemos esta obra de las tinieblas, las atamos desde aquí de la tierra y será atado en los cielos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. También quizás el problema está en tu familia, en tu casa, en tu hogar, y hay problemas de violencia, hay problemas en donde hay división. Bueno, desde aquí de la tierra tenés que atar esa obra diabólica que está arruinando tu hogar, atar esa obra que está deshaciendo tu familia, y va a ser atada en los cielos. Y si quizás hay cosas que están detenidas en tu vida, cosas que no funcionan, puede ser tu economía, el área de las emociones, tus sentimientos, no podés ser feliz, lo que emprendés no funciona. Bueno, quizás está atado en los cielos, quizás está detenido, está deshabilitado. Entonces tenés que decretar, desde aquí, desde la tierra, tenés que declarar la palabra, tenés que decretar que eso se desate, que esa bendición ahora se habilite nuevamente y venga a tu vida. Y lo tenés que hacer con autoridad desde aquí de la tierra. Que tus finanzas se desaten, que tu felicidad se desate, que la bendición de Dios se desate y va a descender sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. El poder de atar y de desatar, el poder de decretar desde aquí, desde la tierra. Esto es muy importante. Quiere decir que hay muchas cosas en nuestras vidas que van a partir desde la decisión de aquí, de la tierra, de nuestras vidas. Nosotros tenemos que decretar. Tercero, vamos a ver,
el decreto más efectivo es cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando uno decreta sabiendo que también es lo que Dios quiere, es ahí donde esa palabra no va a volver vacía. Por eso, como les decía hace un momento, la importancia de valorar nuestras palabras. La importancia de tener claro qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios aprueba. Porque muchas veces uno termina pidiendo cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios va a aprobar. Entonces ese decreto no va a tener sentido. Pero cuando nosotros decretamos, soltamos la palabra y declaramos que en el nombre de Jesús se suelta, se desata, se habilita algo que también está dentro de la voluntad de Dios, bueno, es ahí donde suceden los milagros. Es ahí donde se activa la bendición de Dios. ¿Qué tengo que hacer como una persona que va a decretar? Bueno, esforzarme en saber qué es lo que Dios quiere. Para eso tenemos la guía, la palabra de Dios, la Biblia. Leyendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta, vamos a recibir de parte del Señor la guía para saber qué es lo que es de su voluntad y qué es lo que Él no está de acuerdo, lo que Él no va a aprobar. Y es ahí donde nuestros decretos tienen poder. Por eso, si hay algo en tu vida que tiene que cambiar, si hay algo que tiene que mejorar, y sabés que está la posibilidad de decretar, está la posibilidad de soltar una palabra y decir en el nombre de Jesús, yo quiero que esto suceda. Bueno, primero tenés que ver que esté conforme a lo que Dios quiere. Nunca decretes, nunca declares algo que Dios no va a aprobar, sino todo lo contrario. Busca primero entender y saber la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que todo aquel que busca la voluntad de Dios, la halla. Quiere decir que cuando uno tiene un corazón abierto, sincero, delante del Señor, Dios se va a revelar, Dios nos va a guiar. Siempre es conveniente decir, Señor, si esto no es tu voluntad, Señor, que no se haga. Como dijo Jesús, no deseo pasar por la cruz, pero quiero hacer tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Siempre es bueno hacer esta oración. Señor, hay cosas que quizás no las deseo, pero yo quiero hacer tu voluntad. O hay cosas que sí deseo, pero si no son dentro de tu voluntad, estoy dispuesto a dejarlas. Esa es la mejor forma de orar y Dios nos va a guiar. Él va a revelar su voluntad. Cuando conocemos su voluntad, ahí es donde tenemos autoridad para decretar. Prepárate para decretar y esto va a cambiar tu vida. Esto va a cambiar tu vida. Tenemos que decretar como hijos de Dios. Vamos a ver otro punto, cuarto punto, que este es muy importante. Este es necesario. A veces cuando oramos somos demasiado tibios en nuestra forma de orar. Vamos a ver, este punto dice, no debemos ser escasos para declarar, para decretar y profetizar la victoria. No debemos ser escasos. A veces oramos en una forma muy lastimera o pedimos a Dios en una forma muy pasiva, pero no podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no ponemos el esfuerzo. Somos muy escasos en nuestra forma de orar. Somos muy escasos. Nuestras palabras son muy limitadas en el mundo espiritual. No decretamos y no experimentamos la victoria. La Biblia nos enseña que la victoria son para los valientes. Las bendiciones son para aquellos que arrebatan la bendición de Dios. Quiere decir que hay que pelear por la bendición, hay que buscarla, hay que buscarla. Si estás atravesando dificultades, no te resignes,
Peleá por esa bendición, peleá y buscá y orá para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Orá y decretá para que el rumbo de tu vida cambie, no te resignes al destino, sino todo lo contrario. En oración pedí para que Dios intervenga y cambie esa situación. Hay que orar. Muchas veces somos escasos en lo que pedimos y no vemos cambios, y eso nos trae mucha desilusión. Quizás puede ser un vicio, quizás puede ser una situación difícil en tu familia, una situación económica. Hay pobreza, hay escasez, y te angustiás y bajás los brazos. Es tiempo de decretar. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que salgas adelante. Entonces empezá a decretar que Dios ha prometido que vas a prosperar. Dios nos dice que todo lo que toque en nuestras manos prosperará. Decretá lo que Dios dice. No importa tu condición, no importa la situación en que te encuentres. Decretá, soltá la palabra. Dios te va a prosperar. Hay una historia de un rey, y vamos a compartir un pasaje con respecto a esto. Un rey que tenía muchos enemigos. Tenía un enemigo, el rey de Israel tenía un enemigo poderoso, el rey de Siria. Y Siria muchas veces había vencido a Israel, muchas veces. Entonces el profeta Eliseo fue a visitar a este rey. Fue a visitar y a animarlo porque Dios le quería dar la victoria. Dios le quería dar la victoria. Y esa victoria estaba preparada por Dios para ese rey. Así que el profeta va y le da la noticia, está la victoria. Pero le dice, hay que pedirla, hay que hacer un acto profético, hay que orar, hay que hacer algo para que esa victoria se desate. Entonces pasa esta historia que vamos a leer, está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 18 al 19, fíjese lo que pasó. Luego el profeta Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó contra el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Acá vemos el ejemplo del ser escasos en decretar. Muchas veces nos limitamos. Acá el rey tenía la posibilidad de vencer, de tener una victoria completa. Y el profeta le dice, hace un acto, hace una declaración, decretá qué es lo que querés. La victoria ya está preparada por Dios. Solamente depende de tu accionar. Y fíjese lo que hizo este rey. Solamente golpeó 3 veces contra el piso las veces que él iba a poder vencer a su enemigo. Y el profeta se enojó porque si hubiese hecho 5 o 6 veces, vencía a su enemigo para siempre, para siempre. Terminaba con su problema para siempre. Solamente le faltó el no haber sido escaso en su afán por decretar, en su esfuerzo por soltar la palabra. Por eso, ante una situación, ante una dificultad, no tenemos que ser limitados. Muchas veces le decimos a las personas, hermano, ore por su problema. Y te dicen, ya oré una vez. Bueno, volvé a hacerlo, volvé a intentarlo. Y hacelo tantas veces sea necesario. Soltá la palabra, orá por el milagro, decretá,
las veces que sea necesario hasta que recibas un milagro de parte de Dios. Hasta que recibas lo que decías, lo que decretás. Insistí, no seas escaso, no seas escasa en lo que estás pidiendo, porque eso puede cambiar tu vida. La vida de este rey podría haber cambiado rotundamente si solamente hubiese tenido el afán de no ser escaso y golpear muchas veces, decretar varias veces hasta que la victoria era completa. Quizás algunos creen que lo hizo de una forma desinteresada, fría, indiferente. No le interesaba, no creía en lo que estaba haciendo. Esto puede suceder muchas veces en muchas personas. Cuando le decimos, hermano, hermana, decretá, ¿qué es lo que querés? Soltá la palabra, soltá el mensaje, decretá lo que Dios nos ha prometido. Pero lo hacen de una forma muy indiferente, muy fría. Y esto no cambia sus vidas. Es el tiempo de soltar la palabra. Es el tiempo de decretar. Es el tiempo de soltar y declarar lo que creemos, lo que está escrito. Y como dice la Biblia, esa palabra no va a volver vacía, va a volver con un milagro. Por eso, en esta mañana vamos a poner en práctica la palabra. Vamos a poner en práctica este mensaje y vamos a decretar. Por eso te animo a que empieces a pensar qué es lo que tiene que cambiar en tu vida. ¿En qué área necesitas el milagro? Y nosotros como iglesia vamos a decretar, juntos. Quizás es un milagro económico, una sanidad en tu cuerpo, un problema familiar. Nosotros vamos a decretar porque creemos realmente que Argentina puede cambiar. Vamos a decretar que la iglesia se levanta, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Así que te voy a invitar a que si recibiste este mensaje, que te unas conmigo y vamos a decretar soltando la palabra de Dios. Padre Celestial, aquí en comunión conforme al mensaje que hemos compartido. Señor, tu palabra tiene poder y este mensaje va a volver con un milagro. Tu palabra nunca vuelve vacía. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, oramos. Primero oramos por los que están con una necesidad. Señor, un problema físico. Oramos por los que están viviendo un problema familiar. Oramos por los que están atravesando un problema económico. Señor, nosotros decretamos que aquellos que reciben esta palabra, Señor, van a tener una gran bendición porque esta palabra vuelve con un milagro para sus vidas. Reciben sanidad, sus familias son bendecidas, transformadas. Y donde hay miseria, donde hay pobreza, Señor, ahora se levanta la prosperidad en el nombre de Jesús. Señor, soltamos esta palabra, creyendo, decretamos, Señor, que esto va a acontecer en el nombre de Jesús. Señor, decretamos que para Argentina está la bendición de Dios, que Argentina se levanta. Decretamos, Señor, que en nuestra nación, en nuestra tierra, no va a haber corrupción, no va a haber mentira, que en nuestra tierra no va a haber pobreza, no va a haber enfermedad, no va a haber violencia. Decretamos que el reino de los cielos se establece sobre nuestra tierra. En el nombre de Jesús, Señor, soltamos esta palabra y declaramos que así será. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahora quizás tu vida nunca le dio lugar al Señor. Nunca. Cerraste tu corazón a recibir al Señor, a Cristo. Bueno, te invito en esta mañana a hacer una oración. Te invito a que recibas a Jesús como tu Salvador. Estoy seguro que va a ser la mejor decisión que tomes en tu vida. Así que te invito a que pongas la mano en tu corazón y le digas, Señor, en esta mañana te recibo, te acepto como mi Salvador. Te pido perdón
por todos mis pecados. Y te doy gracias, Señor, por anotar mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por la salvación. Amén y amén. Bendito sea Dios.